Desde la crítica textual actual, se consideran mejores los manuscritos más antiguos que se han encontrado en los últimos años. La lógica es la siguiente: mientras más antiguo sea el manuscrito, es más cercano al original y por ende es mejor. El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico son los hallazgos más importantes para la crítica textual moderna, porque contienen todo o casi todo el Nuevo Testamento, y se dice que son de mediados del siglo IV. También utilizan otros unciares del siglo V en adelante y algunos papiros del siglo III y II. Estos últimos son muy pocos y la mayoría de ellos son fragmentos muy pequeños e incompletos, y casi todos fueron encontrados en Egipto. Ahora, veremos citas de cristianos que van desde el siglo I hasta el siglo III, cuyos escritos son más antiguos que los manuscritos que ensalza la crítica textual actual. Evidentemente, estos primeros cristianos se hablaron de copias aún más antiguas que sus propias obras o epístolas, manuscritos que no tenemos en el día de hoy, porque han dejado de existir tanto por el desgaste del uso como por persecuciones y demás situaciones. Compararemos 11 citas de los padres de la Iglesia y usaremos la Reina Valera SBT como representante del texto recibido y la Biblia Textual 4 como representante del texto crítico, para ver cuál de las dos refleja la lectura más antigua. Dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos la Didache, un documento anónimo pero muy conocido y usado desde finales del primer siglo, que contiene lo siguiente: no oréis como los hipócritas, sino como el Señor ha mandado en su Evangelio, por lo que oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Se cita el Padre Nuestro, y lo que ves marcado en rojo es la doxología de Mateo 6:13. En el texto recibido y la Reina Valera SBT se ve reflejado, pero en el texto crítico y la Biblia Textual 4 no aparece la doxología, privando así a la Biblia de la adoración final a Dios en la oración modelo dada por Jesús. Esta doxología está también reflejada en la armonía de Tasiano del siglo II de manera aún más clara. El argumento de la Biblia textual y otras traducciones que se basan en el texto crítico es que estas palabras no aparecen en los que dicen que son los mejores y más antiguos manuscritos, como hemos explicado, pero estas referencias a la doxología del Padre Nuestro, tanto en la Didache como en la Armonía de Tasiano, son aproximadamente 250 y 200 años, respectivamente, más antiguas que cualquier manuscrito que se haya encontrado que contenga el capítulo 6 de Mateo. Ahora pasaremos a analizar citas de personas conocidas en la iglesia primitiva del siglo II en adelante. Segundo ejemplo: Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan y pastor de la iglesia de Esmirna desde el siglo I. En su epístola a los Filipenses, a comienzos del siglo II, aproximadamente en el año 105, dijo: porque el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Y quien no confiesa el testimonio de la cruz es del diablo. Y quien pervierte las palabras del Señor para sus propias concupiscencias y dice que no hay resurrección ni juicio, él es el primogénito de Satanás. Esto es una alusión muy clara a 1 de Juan 4:3. En la Biblia textual queda fuera la palabra Cristo y la importante declaración de que ha venido en carne, que es de hecho el énfasis de esta porción de la epístola de Juan, porque ya desde el primer siglo surgió la herejía de los gnósticos, que no aceptaban la encarnación de Cristo. Por eso era necesario que Juan fuera claro y contundente en su epístola principal. Y es sabido que los gnósticos mutilaban las escrituras para que se amoldaran a la doctrina de ellos, como demostraré más adelante. Esta omisión de palabras está respaldada por el Códice Vaticano. Sin embargo, en el Códice Sinaítico dice igual que en el texto recibido. Esta cita es aproximadamente 250 años más antigua que cualquier manuscrito que se haya encontrado que contenga 1 de Juan 4:3. Y evidentemente Policarpo poseía una copia entera de la epístola de Juan y del primer siglo. Tercer ejemplo: Justino, en su libro llamado El diálogo con Trifón, dijo:
La declaración, todos mis huesos se derraman y se dispersan como el agua, mi corazón se ha convertido en cera, derritiéndose en medio de mi vientre, fue una predicción de lo que le sucedió esa noche cuando los hombres salieron contra él al monte de los olivos para apoderarse de él. Porque en las memorias que digo que fueron redactadas por sus apóstoles y aquellos que lo siguieron, está registrado que su sudor cayó como gotas de sangre mientras estaba orando y diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Hecho importante y revelador de la angustia que pasó Cristo ante la copa que había de tomar, que era para nuestra salvación. Primero, Justino cita el Salmo 22 y lo une con Lucas 22, versículos 42 al 44. El versículo 44 queda fuera en la Biblia textual. Claramente, en el Evangelio de Lucas, del que disponía Justino, se encontraban estas palabras. También cuenta con el apoyo de la concordancia de Tasiano. El papiro 69 contiene el capítulo 22 de Lucas, y en este papiro no se encuentran los versículos 43 y 44, pero tampoco el 42, saltando del 41 al 45 directamente. Así que en él no aparece el contenido de la oración de Jesús. Se dice que es del año 250 aproximadamente. Antiguo, pero no tan antiguo como la cita de Justino, el cual hace referencia tanto a las gotas de sudor como al contenido de la oración reflejado en el versículo 42, que dice, si es posible, pase de mí esta copa. Lo curioso es que en la Biblia textual 4 no eliminan el versículo 42, pero si nos basáramos en el papiro 69, debieron haberlo hecho. Sin embargo, no lo hicieron porque aparece en la inmensa mayoría de los manuscritos. Así que en este caso, aquello de mientras más antiguo mejor no aplicó. Y finalmente, siguieron, como casi siempre, el Códice Sinaítico y sobre todo el Códice Vaticano, ya que ambos tienen el versículo 42. De los versículos 43 y 44, la Biblia textual pone una nota apoyándose en el Códice Vaticano y Sinaítico y en Marción, justamente un hereje que mutilaba las Escrituras, hereje reprendido por Justino y del cual Tertuliano dijo lo siguiente: Marción usó expresamente y abiertamente el cuchillo, no el bolígrafo, ya que hizo una escisión de las Escrituras para que se adaptaran a sus propios asuntos. Como puedes ver, Marción fue contemporáneo de algunos apóstoles y de los primeros discípulos de ellos, y no fue ni el primero ni el último en adulterar las Escrituras. Con esto puedes hacerte una idea de los cientos de manuscritos fraudulentos que ya circulaban en aquella época. Además, en la nota de la Biblia textual dice, y cito, desde el punto de vista de las consideraciones internas, es imposible aceptar que el Hijo de Dios necesitara ser fortalecido por ángeles. Él solamente fue contemplado por los ángeles, pero solitario caminaba al Gólgota. Para invalidar los versículos 43 y 44, dice que es inadmisible la idea de que Jesús fuera fortalecido por un ángel. Sin embargo, esto no pasa de ser una opinión y además tienen en contra Mateo 4:11, donde tras la tentación en el desierto, los ángeles venían y servían a Jesús. La Reina Valera SBT refleja una lectura más antigua. Cuarto ejemplo. Tasiano, que fue discípulo de Justino, compuso una obra llamada Diatesarón, a la que ya nos hemos referido antes. Es una concordancia de los 4 evangelios, combinando sus relatos en orden en un solo volumen. La importancia de este trabajo estriba en que demuestra que desde muy temprano los cristianos aceptaban solamente los 4 evangelios que conocemos como inspirados, rechazando así los pseudo-evangelios que habían. Y dice así: Y Jesús le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha estado así? Él le dijo, desde su juventud hasta ahora. Pero, mi Señor, ayúdame en lo que puedas y ten piedad de mí. Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible para el que cree. E inmediatamente el padre del niño gritó llorando y dijo, creo, mi Señor, ayuda mi falta de fe. Aquí se nos da una importante información, a saber, el estado emocional de este padre por su hijo endemoniado al decir llorando o con lágrimas, y cómo él reconoce a Jesús como Señor. La doctrina del señorío de Cristo era muy aborrecida por muchos herejes que mutilaban las Escrituras. Esta cita es aproximadamente 240 años más antigua que cualquier manuscrito hallado que contenga el capítulo 9 de Marcos. Quinto ejemplo. Ireneo de León,
quien fue en su juventud instruido por Policarpo en Esmirna, el cual, como dijimos, fue discípulo de Juan. Ireneo, en su libro tercero contra los herejes, dice: porque ningún hombre, dice, ha visto a Dios en ningún momento, a menos que el Hijo unigénito de Dios que está en el seno del Padre lo haya declarado. Porque Él, el Hijo, que está en su seno, declara a todos acerca del Padre que es invisible. Citando Juan 1:18, Tertuliano, en su libro Contra Praxias, también lo cita igual. El texto recibido concuerda con Ireneo y Tertuliano al decir unigénito Hijo, pero la Biblia textual dice unigénito Dios. Esta última lectura, aunque tenga el vocablo Dios, no apoya ni la plena divinidad de Jesús ni la Trinidad, sino que enseña que Él fue un Dios engendrado por el Padre, y esto lo deja desprovisto de su eternidad. Sin embargo, Hijo engendrado hace referencia a su manifestación en la carne y su resurrección, como claramente se dice en Hechos 13:33. Esta diferencia pudo deberse a alguna alteración gnóstica. La lectura del texto recibido además encaja perfectamente con el sentido del lenguaje, pues es un hijo el que está en el seno de un padre, dejando bien clara la relación entre ambos. Juan nunca usa la expresión unigénito Dios en sus escritos, sin embargo, sí dice muchas veces unigénito Hijo. La cita de Ireneo es aproximadamente 30 años más antigua que el papiro 66, que contiene las palabras unigénito Dios. Sexto ejemplo. Otra cita de Ireneo, en el mismo libro, en el siguiente capítulo, dice: Felipe declaró que este era Jesús, y que la escritura se cumplió en él, como lo hizo también el eunuco creyente, e inmediatamente solicitó ser bautizado y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es una referencia a Hechos 8, versículos 36 al 39, y cita parte del versículo 37 que aparece en el texto recibido. Si analizas la lectura de la Biblia textual, podrás notar que queda muy vacía de contenido y claramente algo falta. Cipriano, discípulo de Ireneo, también cita este versículo en su tratado número 12, libro 3, diciendo: en los Hechos de los Apóstoles, he aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Cipriano claramente da testimonio de que esto lo extrae del libro de los Hechos, no de ninguna tradición oral o algo por el estilo, como afirma la nota de la Biblia textual 4. Ciertamente, esto tiene sentido y da respuesta a la pregunta del etíope, y deja la verdadera instrucción para la iglesia, ya que estas palabras son sin duda el punto principal de la narración de Felipe con el eunuco: creer de todo corazón que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios como requisito para el bautismo de los conversos. La cita de Ireneo es aproximadamente 70 años más antigua que el papiro 45 encontrado en Egipto, donde no se encuentra el versículo 37. Como en casi todos los casos, hay que añadir que esta variante se encuentra en la mayoría de los manuscritos. Séptimo ejemplo. Ireneo, en el mismo libro, capítulo más adelante, dice: y a partir de este hecho, cuando él exclamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se exhibió la longanimidad, la paciencia, la compasión y la bondad de Cristo, ya que él sufrió y exculpó a los que lo habían maltratado, por la palabra de Dios que nos dice: amad a vuestros enemigos y orad por los que os aborrecen. Él mismo hizo esto en la cruz, amando a la raza humana hasta tal punto que incluso oró por aquellos que lo mataron. Una cita muy clara de Lucas 23:34. Estas hermosas palabras de Jesús están en el texto recibido y en la Reina Valera SBT, pero no se encuentran en la Biblia textual 4. Claramente, cuando Esteban es apedreado e intercede por sus propios asesinos, imitó esta actitud de Jesús al orar por sus enemigos. Jesús siempre dio ejemplo de todo lo que enseñó, para que siguiéramos sus pisadas, y él enseñó que oráramos por nuestros enemigos. Esta cita de Ireneo es aproximadamente 50 años más antigua que el papiro 75, en el cual no aparecen estas palabras de Jesús, pero claramente en la copia del Evangelio de Lucas que Ireneo citó estaban estas palabras.
Octavo ejemplo. Tertuliano, a principios del siglo III, en su libro sobre el bautismo dijo: un ángel, por su intervención, solía remover el estanque en Betesda. Los que se quejaban de problemas de salud solían vigilarlo, porque quien había sido el primero en descender a ellos, después de lavarse, dejó de quejarse. Esta figura de curación corporal hablaba de curación espiritual, de acuerdo con la regla por la cual las cosas carnales son siempre antecedentes como figurativo de las cosas espirituales. Esto es una clara referencia a Juan 5, versículos 3 y 4. Como puedes ver, todos los detalles marcados en rojo se pierden en la Biblia textual 4. Nuevamente se alega que no aparece en los manuscritos que ellos consideran mejores, y además suele decirse que este texto atrae superstición e ideas extrañas. Sin embargo, Tertuliano no parece darle para nada tal sentido negativo en su escrito. Lo revelador es ver cómo, si uno sigue leyendo, incluso desde la Biblia textual, en el versículo 7, tras Jesús preguntarle al paralítico si quiere ser sanado, dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Desde la lectura de la Biblia textual, ¿qué sentido tiene el versículo 7? Ya que este versículo, sin la información de los versículos 3 y 4, deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué tiene que meterse en el estanque y solo cuando el agua es agitada, y además tenía que ser el primero en entrar? Claramente, al faltar estas palabras en el texto crítico, se genera un gran problema en la narración. El texto recibido nuevamente refleja una lectura más antigua y que da verdadero sentido al conjunto del relato, pues esta cita de Tertuliano es aproximadamente 140 años más antigua que los códices Vaticano y Sinaítico. Noveno ejemplo. Tertuliano, en su libro Sobre la carne de Cristo, dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo. Este pasaje, sin embargo, no tiene nada que ver con ninguna diferencia de sustancia, solamente contrasta. En esta cita, que él ofrece varias veces, aparece la palabra Señor para referirse a Jesús, y así se refleja en el texto recibido y en la Reina Valera SBT. Pero en la Biblia textual 4 y en el texto crítico, aquí y muchas veces más, queda fuera la referencia a que Jesús es el Señor. Tertuliano, quien ya dijo que Marción mutilaba las Escrituras, especialmente el Evangelio de Lucas, añadió sobre él en su libro quinto contra Marción lo siguiente: ahora, la forma confusa en la que hemos encontrado el Evangelio del hereje ya nos habrá preparado para esperar encontrar que las epístolas también fueron mutiladas por él con la misma perversidad. Y recuerda que Marción fue solo uno de los muchos que hacían estas cosas en los primeros siglos. Esta cita es aproximadamente 140 años más antigua que los códices Vaticano y Sinaítico. Décimo y penúltimo ejemplo. Hipólito, discípulo de Ireneo, en su libro Contra la herejía de Noeto, dice: y no es simplemente que yo diga esto, sino que él mismo lo atestigua, quien bajó del cielo, porque habló así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esta cita de Juan 3:13, que hace clara referencia a la divinidad de Jesús, queda fuera en la Biblia textual 4. Esta lectura está también respaldada por la concordancia de Tasiano. Esta cita es aproximadamente 120 años más antigua que el Sinaítico y el Vaticano. Un décimo y último ejemplo. Cipriano, de quien ya hicimos referencia en su cita sobre Felipe y el eunuco, en su tratado número 1 dijo: el Señor dice, yo y el Padre somos uno. Y nuevamente está escrito acerca del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primero cita Juan 10:30, y luego cita de Primera de Juan 5:7, versículo muy discutido, pero que enseña como ningún otro la doctrina bíblica de la Trinidad. No hay ningún otro lugar de la Biblia donde se diga la frase y estos tres son uno para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no sea Primera de Juan 5:7 desde la lectura del texto recibido. Hay mucho que podría decirse de este versículo, su importancia y su controversia, pero lo más seguro
es que su ausencia en muchos manuscritos fuera producto de una mutilación tanto arriana como gnóstica. En la Biblia Textual 4, el texto es bastante más corto y se pierde la idea de que los testigos están tanto en el cielo como en la tierra. Esta cita de Cipriano es aproximadamente 100 años más antigua que los códices Vaticano y Sinaítico. El argumento común de la actual crítica textual es que el texto recibido de la época de la Reforma se basó en manuscritos tardíos, siendo así inferior, y por tanto traducciones como Reina Valera u otras de la época de la Reforma son inferiores a las de hoy. Es cierto que principalmente el texto recibido se basó en manuscritos no tan antiguos, sino del siglo X en adelante en su mayoría, pero la edad de dichos manuscritos demuestra que hubo un copiado continuo de la palabra de Dios, debido a que las copias se iban desgastando por el uso y también debido a factores externos como persecuciones, etc. Además, una copia del siglo X puede ser fiel, guardada por Dios, y una del siglo II puede haber sido corrompida por herejes, como hemos demostrado. Al poco tiempo de haberse inventado la imprenta, llegó la Reforma Protestante y el regreso de las enseñanzas apostólicas y de los padres, regresando a las escrituras. Y dichas escrituras se distribuyeron por las ediciones impresas del texto recibido del Nuevo Testamento. El texto recibido de la época de la Reforma fue la base para las traducciones del Nuevo Testamento a todas las lenguas vernáculas hasta el siglo XX, y cuyo texto acompañó al mayor avivamiento de la historia de la Iglesia en cuanto a difusión de su palabra, tras siglos de oscuridad bajo el yugo católico romano. Y aunque en las traducciones de hoy, basadas en el texto crítico, se diga que usan mejores manuscritos y más antiguos, solamente con estas 11 citas ha quedado demostrado que el Textus Receptus representa lecturas más antiguas, además de estar respaldadas por la gran masa de manuscritos. Yo en lo personal no puedo aceptar que Dios, cuya palabra es inspirada, hiciera esa gran obra usando manuscritos corruptos, como muchos creen acerca del texto recibido, para hacer correr su palabra por todo el mundo como nunca antes, pues no encaja para nada con el carácter santo de Dios. Y por esto mismo, además de las pruebas dadas, estimo mejor el texto recibido del Nuevo Testamento que el texto crítico. En primer lugar, veremos omisiones parciales en el texto crítico. Con omisión parcial nos referimos a palabras o a frases enteras que quedan fuera de un versículo en las ediciones del texto crítico. Es importante mencionar que en estas omisiones a veces queda fuera contenido que tiene su paralelo en otra parte del Nuevo Testamento, pero en ocasiones se eliminan testigos únicos de la palabra de Dios. Para que quede clara esta idea, veremos ejemplos de ambos conceptos. Omisiones con paralelo. La verdad de estas palabras de Jesús quedan enfatizadas desde el texto recibido, diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, en los 3 evangelios sinópticos. Sin embargo, desde el texto crítico, solamente en el Evangelio de Lucas se nos mencionaría la importancia del arrepentimiento. Algunos piensan que estas omisiones en Mateo y Marcos no importan ni afectan a la doctrina, porque luego sí aparece en Lucas. Pero esta manera de argumentar no es consistente con la idea del énfasis bíblico en enseñanzas claves. Y en este ejemplo en particular, el sentido de la frase queda muy diferente sin las palabras al arrepentimiento. Pues Jesús no vino a llamar a pecadores para que se quedaran como estaban, sino a llamarlos a que se volvieran a Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Los defensores de la crítica textual moderna suelen argumentar que originalmente solo estaba en Lucas y que más adelante algunas personas armonizaron los textos haciendo añadiduras. De ser esto verdad, se habrían armonizado muchos más textos que no lo están, como lo es el siguiente ejemplo. El Padre Nuestro en Lucas, desde el texto crítico, queda muy minimizado. Y reitero la idea, podrían argumentar que en Lucas originalmente estaba así, pero que después se armonizó con base en el Evangelio de Mateo. Si eso hubiera sido así, también se habría puesto la doxología de Mateo en Lucas, y no es el caso. Y como ves, desde la Biblia textual y el texto crítico, queda fuera la doxología del Padre Nuestro de la Biblia, pues es un testigo único
sin paralelo, lo cual constituye una omisión total. Entonces, desde el texto crítico, se omiten palabras que tienen su paralelo en otro libro, perdiendo así claridad y énfasis, pero también testigos enteros en sus omisiones parciales. Los ejemplos son muchos y a continuación te los mostraré. Si te interesa anotarlos, te aconsejo que vayas poniendo pausa. Las palabras y frases que ves aparecer son las afectadas. Las palabras grises son para dar contexto, y las que se marquen en rojo son aquellas que no tienen paralelo. Entre estas últimas hay algunas muy importantes, como las palabras de Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a la hora de leer las traducciones modernas que usan el texto crítico, todas estas palabras y frases quedan fuera y suelen ser relegadas a una nota aclaratoria al pie de página, en general diciendo algo como que solo manuscritos inferiores contienen estas palabras o que no aparece en los mejores y más antiguos manuscritos. Haciendo una mención particular, desde el texto crítico, en varios versículos, se pierde la precisión y el énfasis en que Jesús murió por nosotros, que Él es nuestro Señor y que quitó nuestros pecados. En segundo lugar, omisiones de versículos. Con esto nos referimos a cuando un versículo entero queda fuera. Originalmente, el sistema de versículos no existía, pero es algo que se estableció una vez inventada la imprenta. Los pioneros en esto fueron Robert Stein y Teodoro de Beza. En sus ediciones del texto griego añadieron estos números y hoy este sistema numérico es usado por todos. Este sistema se inventó desde el texto recibido, y como en el texto crítico en comparación se omite mucho, verás que en traducciones como en la Biblia Textual 4 saltarán de un versículo al otro. Por ejemplo, en Hechos 8 del 36 al 38, dejando el número 37 pero sin contenido y con su respectiva nota al pie de página. Curiosamente no han creado un nuevo sistema numérico de versículos a fin de que se adapte así a sus traducciones. De lo contrario, el versículo 38 en estas traducciones debería marcarse con el número 37 y así consecutivamente. Pero al no hacer esto, queda claro para el lector que falta algo. Aclarado este punto, los ejemplos son los siguientes. En tercer lugar, omisiones de pasajes. Con esto queremos referirnos a cuando falta una porción muy extensa. Los dos grandes ejemplos son los siguientes. Primero, Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 20. Resumiendo, este es el contenido esencial que se pierde en el Evangelio de Marcos, en las traducciones que siguen el texto crítico, dejándolo como algo que precisamente no llega a ser un evangelio, al no mencionar la resurrección ni los testigos de la misma, ni al Cristo con poder proclamando su victoria y dando mandamientos a sus discípulos, ni el anuncio de las señales apostólicas, ni su ascensión y entronización. En aquellas traducciones donde no se hayan atrevido a quitar este pasaje del cuerpo del texto, se encargan de quitar tu confianza en él por medio de las notas al pie de página. El segundo ejemplo es Juan, capítulo 7, versículo 53, hasta el versículo 11 del capítulo 8. Todos conocemos esta historia y cómo en ella se refleja la sabiduría, el juicio, la misericordia y la santidad de Dios de manera asombrosa. Tanto este pasaje como el del final de Marcos han sido sometidos a muchos ataques, por lo cual, para defenderlos con propiedad, habría que dedicarles un video aparte o quizás un video entero a cada uno. Sin embargo, sin más rodeos, con esto ya puedes ver todo el contenido que queda fuera o puestos en duda en estas traducciones. En cuarto lugar, la persona de María, la Madre del Señor Jesucristo. Mostraremos diferencias entre el texto recibido y el texto crítico en cuanto a su persona. Por un lado, en Mateo 1:25, desde el texto recibido, queda claro de modo implícito que María fue virgen hasta que dio a luz a Jesús, pues este fue su primogénito, de lo cual se deduce, por el término empleado, que más adelante hubo como mínimo un segundo hijo. Desde el texto crítico no se puede deducir esto, ya que algunos pueden interpretar que el verbo conocer solo se refería a que María y José vivieron juntos, teniendo que forzar bastante el llano sentido de la palabra conocer en este contexto y apoyar con esto la perpetua virginidad de María. Teniendo en cuenta esto último, incluso desde el texto crítico se podría sostener que María no fue siempre virgen,
Sin embargo, desde la lectura del texto recibido, dicha idea se defiende sola, pues no hay nada en este pasaje que nos dé ningún indicio de que aquí la palabra primogénito pueda tener otra interpretación que la que nos da la simple narrativa, pues aquí no se habla en lenguaje ni poético ni profético. Ahora bien, nada de esto es malo en sí, ni permanecer virgen, ni casarse y tener hijos. Sin embargo, desde el dogma católico romano se ha ensalzado el asunto de la virginidad perpetua de María, haciéndolo algo esencial y no negociable, y que forma parte integral de las muchas ideas cerradas que tienen acerca de María, como por ejemplo que sea intercesora por nosotros en el cielo. Siguiente ejemplo, Lucas 1:28. En este caso, desde el texto crítico, se priva a María de la bendición que el ángel le pronuncia, la cual es importante, pues ciertamente María, como hermana nuestra en Cristo y como alguien que cumplió un papel privilegiado en la historia de la redención, es bendita entre todas las mujeres. Y con esta bendición se deja claro que María es una mujer solamente, la cual recibió por gracia el regalo de llevar al Salvador en su vientre, sin haber conocido hombre alguno. Pero no es un ser superior, sin pecado concebida y que intercede por nosotros, sino una mujer humilde, que se vio bendecida por el Señor por boca de este ángel, y que así lo exclamó y celebró en su cántico, en los versículos 46 al 49, cuando dijo: «Desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones». Tenemos también Lucas 2:22. Según el texto recibido, la purificación después del nacimiento de un niño le concernía a la mujer, tal como lo refleja la ley en Levítico 12, del 6 al 8. El texto crítico, al decir ellos, parece incluir a Jesús, o quizás es una manera de decir la purificación de los judíos. María quedó ritualmente impura y necesitaba la purificación según la ley, haciéndose expiación por ella y quedando así limpia. La lectura del texto recibido es más precisa. En quinto lugar, algunas diferencias concernientes a la persona de José, el marido de María. Los evangelios dicen claramente que José era el que estaba desposado con María, pero que él no fue el padre biológico de Jesús, sino que pasó a ser su padre legal, pues Jesús nació de María siendo ella virgen. Si bien, desde la narrativa del texto crítico esto también queda claro, a veces tiene lecturas como estas, donde llama a José padre de Jesús. El texto recibido es más preciso y contundente en dejar claro que José no fue el padre biológico de Jesús. En sexto lugar, el señorío de Jesús. Aquí veremos todos aquellos versículos en los que la palabra Señor no aparece en el texto crítico, cuando dicha palabra está relacionada con la persona de Jesús. Podemos verlo en Lucas 23:42. Es de mucha importancia reconocer a Jesús como Señor, según se nos enseña tanto en los Evangelios como en las epístolas. También en Mateo 28:6, desde el texto recibido se ve cómo incluso los ángeles confesaban públicamente a Jesús como Señor. Esta ausencia de la palabra Señor en el texto crítico, cuando se refiere a Jesús, se repite en los siguientes ejemplos, siendo así el texto recibido más enfático en la importante enseñanza de que Jesús es el Señor. En séptimo lugar, las referencias a que Jesús es el Cristo. Veremos las veces en las que en el texto crítico no se encuentra la palabra Cristo para referirse a Jesús. Juan 4:42. La mujer samaritana, después de su encuentro con Jesús, fue a la ciudad anunciando a todos sus conocidos que Jesús era profeta, y diciéndoles que quizás él sería el Cristo, tal como se dice en Juan 4:29. Después, Jesús estuvo en Samaria entre ellos, y según el texto recibido, de la boca de la gente salió el reconocimiento de que Jesús era el Cristo y por ende el Salvador del mundo. En Hechos 20:21, como descripción de la predicación apostólica, se anuncia el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo, es decir, Jesús el Cristo, debido a que es condicionante primordial creer en Jesús como Cristo, como Mesías. Las veces en las que esto ocurre en el texto crítico son las siguientes. Como casi siempre, hay que tener en cuenta la importancia de las palabras,
Desde tiempos tempranos, la herejía azotaba a la iglesia, y muchos herejes creían que una era la persona de Jesús y otro era el Cristo. Y por ende muchos creían que la esencia divina llamada Cristo se apoderó del hombre común llamado Jesús en su bautismo, y que antes de su padecimiento y crucifixión, este Cristo abandonó al hombre Jesús. Porque los herejes y gnósticos no podían aceptar que lo divino sufriera, ni siquiera que tuviera participación en la carne. Así que para muchos el Cristo no fue crucificado, sino solo el hombre llamado Jesús. Sin embargo, para los fieles de todos los siglos, el que fue crucificado fue Jesús de Nazaret, el Cristo prometido. Si bien es cierto que hay versículos en los que se dice Cristo a secas o Jesús a secas, vemos que desde el texto recibido se es mucho más enfático y claro a la hora de testificar que Jesús es el Cristo. En octavo lugar, veremos los casos en los que queda ausente la palabra Jesús cuando va acompañada de Señor o de Cristo, similar a los dos ejemplos anteriores. Por ejemplo, Hechos 9, 28 y 29. Desde el texto recibido queda claro que este Señor tiene un nombre y es Jesús. Y eso fue lo que irritó a los helenistas, hasta el punto que procuraron matar a Pablo por estas sus palabras. También tenemos 2 Corintios 4, 6, donde precisamente si hablamos de faz, si hablamos de rostro, la gloria de Dios se contempla en la faz de Jesús, el Cristo. Las citas en las que esto ocurre son las siguientes. En Hechos 2.36 se resume de manera gloriosa esta doctrina diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Combinando todos los casos que hemos visto, así queda la lista de versículos en los que esta verdad se ve afectada de una u otra manera en el texto crítico. En noveno lugar, la integridad del Señor Jesucristo. Aquí veremos diferencias que crean lagunas o confusiones en cuanto al carácter de Jesús. Mateo 5:22 es un claro ejemplo. Hay que partir de la base de que enojarse no es pecado en sí. No tendría sentido, pues Dios mismo se aira muchas veces. Desde el texto recibido dice claramente que quien será culpable del juicio es aquel que se enoje contra su hermano sin razón. El texto crítico omite dicha idea. Entonces, si solo enojarse con el hermano fuere pecado, se deja la duda de si Jesús cometió este pecado, pues Jesús manifestó su enojo en distintas ocasiones, tanto con discípulos como con fariseos, pero siempre fue con razón, nunca caprichosamente, nunca egoístamente, nunca por envidia, etc. Tal como expresa también el apóstol Pablo: airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Claramente, la variante del texto crítico es problemática, porque deja a Jesús como candidato de condenación. Pero hay más. Teniendo todos estos conceptos en mente, analicemos la siguiente diferencia. Marcos 1, 40 al 44. La historia de la sanidad de un leproso. La clave está en el versículo 41. En la Biblia textual 4, siguiendo una variante textual del Códice Beza, dice enfurecido en vez de teniendo misericordia. Desde el texto recibido, no hay conflicto ninguno entre la lectura de Mateo 5:22 y Marcos 1:41. Sin embargo, desde la lectura de la Biblia textual 4, este pasaje, leído junto a Mateo 5:22, deja a Jesús como pecador. Por si fuera poco, aunque esto que mostraré no sea una variante textual, sino una simple diferencia de traducción, para rematar, en el versículo 43 pusieron que Jesús estaba airado con él. Curiosamente, en Mateo 9:30, apareciendo en griego la misma palabra y en un contexto similar, allí la tradujeron como se hizo en Reina Valera. De modo que, entre la variante textual en Marcos 1:41 y la traducción del versículo 43, hay intencionalidad de parte de quienes hicieron la Biblia textual 4 en mostrar a un Jesús de carácter fácilmente irascible. Otro caso sobre la integridad de Jesús es Juan 7, del 8 al 10, donde desde el texto crítico se deja a Jesús como mentiroso, pues si dice que no sube a la fiesta y acto seguido va, miente. Sin embargo, desde la lectura del texto recibido, dice que no sube todavía a esa fiesta. Y efectivamente, él fue tan pronto como salieron sus hermanos primero.
La lectura del texto recibido es muy superior, sin dejar dudas ni lagunas ante algo tan importante. Pues Jesús nunca pecó, nunca se enojó caprichosamente, ni por otras motivaciones pecaminosas, ni tampoco mintió. Y de esto depende la validez de su sacrificio por nosotros, siendo el Cordero de Dios perfecto y sin mancha. En décimo lugar, la divinidad del Señor Jesucristo. Veremos dos ejemplos muy claros. Primera de Timoteo 3:16. Desde el texto recibido queda claro que Jesús es Dios, sin discusión y sin duda, y esto es el gran misterio de la piedad. Desde la lectura del texto crítico hay que hacer más conjeturas, y es una lectura que agrada a testigos de Jehová y a otros herejes, así como a los arrianos y gnósticos de los primeros siglos, ya que al solo decir Él se deduce que es Jesús, pero esto no implica que Él sea Dios, sino, por ejemplo, un ser angelical que fue la primera criatura de Dios, como afirman los llamados testigos de Jehová en nuestros días. Además, la variante griega del texto crítico debería traducirse como el cual o quién en vez de él. Pero en las distintas traducciones que siguen el texto crítico no suelen traducir literalmente esta variante, porque dejaría un texto difícil de leer gramaticalmente. Este es un versículo muy claro que demuestra que sí son importantes las diferencias textuales, pues, aunque uno no haga teología de versículos sueltos, la gran verdad es que uno llega al convencimiento de la divinidad de Jesús de manera mucho más fácil y directa desde el texto recibido que desde el texto crítico. Y ejemplo de ello es que los llamados testigos de Jehová fueron de los primeros en hacer su traducción de la Biblia utilizando el texto crítico. Te comparto lo que dijo Juan Calvino, consciente de esta variante. Pablo no pudo haber hablado más apropiadamente sobre la persona de Cristo que con estas palabras: Dios fue manifestado en carne. Primero, tenemos aquí un testimonio claro de ambas naturalezas, porque declara al mismo tiempo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora bien, ya he dicho que Dios permite que las antiguas herejías con que fue turbada la Iglesia sean reavivadas en nuestro tiempo, a fin de impulsarnos a mayor actividad. Pero por otra parte, observemos que el diablo es constreñido a hacer el último esfuerzo para derogar este artículo de fe, porque él ve claramente que este es el fundamento de nuestra salvación. Porque si no tenemos este misterio del que Pablo habla, ¿qué será de nosotros? Somos hijos de Adán, y por lo tanto nos encontramos bajo maldición. Estamos en el hoyo de la muerte. En suma, somos enemigos mortales de Dios, y así no hay nada en nosotros sino condenación y muerte, hasta que nos damos cuenta de que Dios vino a buscarnos, y que, como nosotros no podíamos elevarnos hasta Él, Él descendió hasta nosotros. Mientras no hayamos comprendido esto, no seremos sino unos miserables. Por esta razón, el diablo quiso, tanto como pudo, destruir este conocimiento, o más bien, mezclarlo con sus mentiras como para pervertirlo. Otro ejemplo, Juan 9:35. La diferencia está entre decir hijo de Dios o hijo del hombre. Si bien es cierto que si se hace referencia al libro de Daniel, la expresión hijo de hombre tiene una connotación divina, sin embargo no era así en el ministerio de Jesús, pues lo que más polémica causó, y así lo entendieron claramente sus contemporáneos, es cuando se llamó a sí mismo hijo de Dios, tal como se testifica en Juan 10, versículos del 30 al 36. La multitud quiso apedrearlo, acusándolo de hacerse igual a Dios al llamarse hijo de Dios. Sin embargo, nadie tomó ni una sola piedra para amenazarlo las veces que él se dijo a sí mismo hijo del hombre. Pues este nombre puede hacer referencia al episodio de Daniel, pero también simplemente a la naturaleza humana, como ocurre en el caso del profeta Ezequiel, a quien, en cuyo libro, se le dice hijo de hombre muchas veces. Además, los apóstoles en su predicación siempre proclamaron a Jesús como el Hijo de Dios, no como el Hijo del hombre. En décimo y último lugar, otras diferencias. Ahora veremos distinciones más genéricas entre el texto recibido y el texto crítico. Recuerda pausar el video si quieres anotar las citas. En pantalla tienes versículos en los que no hay omisiones, sino variantes textuales. Por último,
nos detendremos a considerar una diferencia concreta muy importante. Lucas 4:44. Desde el texto recibido se dice que Jesús predicaba en las sinagogas de Galilea, pero desde el texto crítico dice que lo hacía en las sinagogas de Judea. En el mapa puedes ver lo lejos que está una región de la otra, y para llegar de la una a la otra se hace necesario atravesar la región de Samaria o pasar por las regiones de Decápolis y Perea. Por ende, esta diferencia es importante porque cambia la información. ¿Cuál es la lectura correcta? Veamos el contexto. Según los versículos 16 y 31 de este capítulo, descendió de Nazaret a Capernaum, ambas ciudades de la región de Galilea. Y si sigues leyendo hasta el versículo 43, sabrás cuál es la lectura correcta del versículo 44. Jesús enseñaba en las sinagogas de Galilea. No encaja para nada con el contexto decir que Jesús predicaba en las sinagogas de Judea. Lucas, como historiador, no se habría equivocado en algo tan básico y elemental. Tampoco serviría el pretexto de que, como escribió su evangelio orientado a gentiles, se refirió a Galilea con el nombre de Judea para referirse a las sinagogas de los judíos. Esta hipótesis se caería por su propio peso, porque si fuera así, no se habría mencionado en el versículo 31 la palabra Galilea. Además, en el capítulo 5 de Lucas, versículo 15, se cuenta que la fama de Jesús se extendía hasta el punto de que, en el versículo 17 se nos dice que venían a verlo no solo gente de Galilea, sino de Judea y concretamente de Jerusalén. Por ende, puedes ver que, para el escritor de este evangelio, estaban claramente diferenciadas las regiones de Galilea y de Judea. La lectura del texto crítico produce un claro error en la narración. Y no solamente un error, sino también una contradicción con el pasaje paralelo del Evangelio de Marcos, donde desde el mismo texto crítico y desde la Biblia textual 4, dice allí claramente que Jesús predicaba en ese momento por las sinagogas de Galilea. En la lectura del texto recibido de Lucas 4:44 hay un texto lógico y preciso, y que además armoniza perfectamente, sin contradicción, con el paralelo de Marcos 1:39. Aunque por la gracia de Dios, la cantidad de manuscritos antiguos que se han descubierto sean un gran apoyo para mostrar la antigüedad y veracidad de la historia del cristianismo, sin embargo, desde la crítica textual se ha traído confusión por las diferentes lecturas que tienen en sus ediciones de texto griego debido a dar preferencia a estos manuscritos minoritarios. Realmente, desde ellos se narran los mismos hechos que desde los manuscritos mayoritarios reflejados en las traducciones de la Reforma, sin contradicción en los acontecimientos y en los personajes involucrados. Aún así, no es correcto, ni conforme a la verdad, afirmar que entre el texto recibido y el texto crítico las diferencias no sean algo importante, ya que sí importan. Y como has podido ver, las diferencias consisten principalmente en asuntos doctrinales, asuntos de iglesia y sobre todo en la persona del Señor Jesucristo. Como conclusión, el texto recibido refleja una lectura más armónica y enfática en lo que concierne a las doctrinas fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, como vimos en esta enseñanza elemental de Jesús acerca del arrepentimiento, desde el texto crítico queda fuera el énfasis y la claridad. Desde el texto crítico perdemos, entre omisiones de pasajes, de versículos y de fragmentos, tanto contenido que puede equipararse en longitud a las dos epístolas del apóstol Pedro, perdiéndose testigos con paralelos que debilitan así el énfasis y la claridad, como también testigos únicos en la palabra de Dios, es decir, que no tienen paralelo en otro libro, como estos ejemplos. En cuanto a María y a José, queda desde el texto recibido mucho más clara la verdadera identidad y función de cada uno. Y lo más importante de todo, aquellos pasajes que hacen referencia a que Jesús es el Cristo, es el Señor, que fue perfecto y nunca pecó y que es Dios en la carne, son más abundantes, claros, directos y precisos desde el texto recibido. Desde el texto crítico ocurre todo lo contrario, no solo disminuyendo la gloria del Señor Jesús, sino que incluso pone en serios aprietos su integridad y pureza. También, desde el texto crítico se cometen errores geográficos, como el caso que vimos de Lucas 4:44, entre otras cosas. Con este video, quiero demostrar que no es cierto cuando te dicen que no importan estas diferencias y que no afecta a la doctrina.
Pues lo que queda claro es que desde el texto recibido se da más gloria al Señor Jesucristo, y lo que no sea eso, afecta a la doctrina. Dado que toda omisión o añadidura intencionada y deliberada solo pudo ser obra de herejes que no tenían ningún temor de Dios, yo te pregunto, ¿crees que el diablo guió a los herejes para que alteraran muchos pasajes del Nuevo Testamento a fin de que el señorío de Jesús, su divinidad y su posición como el Cristo quedaran más claras y enfatizadas tal como se refleja en el texto recibido? ¿O más bien hizo lo contrario, guiándolos a minimizar el señorío y la divinidad de Jesucristo, como se refleja en el texto crítico? ¿Crees que alteraron las escrituras con el fin de no dejar dudas sobre la integridad del carácter de Jesús y para que quedara claro que fue perfecto? ¿O más bien todo lo contrario? Quiera Dios hacerte meditar en estas cosas y que confíes en la providencia y cuidado que Él tuvo de su propia palabra, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo, entregada por manos de los apóstoles y los primeros discípulos, a los padres apostólicos, a los reformadores y también a nosotros.